Un saludo para todos, bienvenidos a su programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre las barricadas como fenómeno social inédito para la ciudad de Cali. Y quiero que desde ya puedan todos participar en la temática de hoy en @Canal Univalle TV. Bienvenidos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Contacto. Hoy vamos a hablar precisamente, como les anunciamos al inicio, sobre el tema de las barricadas como un fenómeno social inédito para la ciudad de Cali, precisamente en este contexto de paro nacional. Y antes de introducir a nuestros invitados para el programa de hoy, yo los invito a ver el siguiente contexto. El pasado 28 de abril inició el paro nacional en Colombia, producto de la inconformidad de muchos ciudadanos, motivados en parte por la ya retirada reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque y otras situaciones que se han venido presentando durante los últimos años, acelerando un profundo proceso de desigualdad social. Si bien Cali y Bogotá se convirtieron en los epicentros del actual estallido social, las múltiples movilizaciones y bloqueos se desplegaron en diferentes lugares del territorio nacional. Con respecto a Cali, es la principal ciudad que ha protagonizado las protestas contra el gobierno actual, un lugar que además de su gran potencial a nivel cultural y empresarial, enfrenta grandes desafíos y contradicciones a nivel social, sobre todo el aumento de la pobreza en el último año, de acuerdo al reciente informe del DANE. Frente a esta situación y en el marco del paro nacional, muchos sectores de la capital alzaron su voz para exigir atención por parte del Estado. Entre ellos se destacan barrios como Siloé, Calipso y Puerto Rellena, que ahora se hace llamar Puerto Resistencia. Un espacio que ha sido un símbolo de resistencia, escenario de enfrentamientos y violencia. Para muchos, la barricada se asocia al mítico Mayo del 68 y en Chile al estallido social de 1957. A pesar de sus distintas temporalidades y contextos, la explosión de los enfrentamientos, la apropiación de la calle, el frenesí violento de esas acciones fueron episodios comunes en ambas latitudes. Asimismo, sus repertorios, bloquear las vías para movilizar un cambio. A diferencia de la construcción de las barricadas de las revoluciones populares y proletarias del siglo XIX en Europa, estas no tenían la finalidad de convertir al pueblo en un escudo militar. Más bien consistían en marcar y cubrir provisionalmente un territorio, una trinchera donde un nuevo bando se construía, el de los manifestantes. Con lo anterior, y en comparación a lo ocurrido en Cali y en otras ciudades, las barricadas y bloqueos han ocasionado grandes repercusiones en los diferentes ámbitos de la sociedad, uno de ellos, la economía. Sin embargo, muchos de sus protagonistas siguen resistiendo, anhelando ser escuchados, donde muchas de sus peticiones giran en torno al empleo, a la educación, la salud y otras necesidades de la juventud y la comunidad. Ante estos hechos, muchos se preguntarán, ¿podría ser Colombia el precursor de un nuevo método de protesta contra un Estado? Hoy, en Contacto, las barricadas, un fenómeno inédito en Santiago de Cali. Muy bien, y con este contexto realizado por nuestro equipo de producción, voy a introducir a nuestros invitados para el programa de hoy. Virtualmente nos acompaña el padre Luis Felipe Gómez Restrepo. Él es rector de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado, magíster en economía y en administración de empresas. Además es presidente de CIDESCO, que es la Corporación para la Integración de la Educación y Desarrollo de la Educación Superior en el suroccidente colombiano. Padre Luis Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contacto y aceptar la invitación a nuestro programa. Muy gracias, Fulvia, y qué placer poder compartir con ustedes la relectura de este contexto que a veces nos golpea, que a veces pasa por encima de todos, pero que es fundamental para que cada uno de nosotros podamos ofrecer el mejor aporte
para la solución. Claro que sí, padre Luis Felipe, y esa es la idea, que podamos compartirlo también con nuestros televidentes. En estudio nos acompaña el profesor Luis Carlos Castillo. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, escritor de múltiples libros y ponencias en el campo pluriétnico y multicultural colombiano. Bienvenido, profesor Castillo. Muchas gracias, Fulvia, por la invitación a tan importante programa. Y es para mí un motivo de placer poder compartir con el padre rector Luis Felipe Gómez, a quien respeto y admiro tanto. Muy bien, yo no sé si ustedes, los televidentes, lo conocían, pero les cuento que el profesor Luis Carlos Castillo es además nuestro asesor académico acá para nuestro programa, así que es un gran honor compartir este programa con usted presencialmente, profesor Castillo. Gracias, Fulvia. Muy bien, resulta que en esta primera parte nosotros siempre dedicamos el programa precisamente a dar contexto. Y en este sentido, profesor Castillo, me gustaría que desde su perspectiva sociológica comparta con los televidentes por qué se están dando las protestas, para sumar a esa reflexión. ¿Quiénes realmente quiénes las están liderando? ¿Qué pretenden los jóvenes con esta coyuntura que se está presentando en el país? Bueno, las preguntas son tremendamente complejas y vamos a intentar hacer una aproximación, como todo esto, de carácter preliminar, interpretando en la coyuntura qué es lo que está aconteciendo. ¿Por qué las protestas? Nosotros, cuando analizamos desde la teoría de los movimientos sociales, los estallidos, las revoluciones, la acción colectiva, siempre se piensa que estos estallidos sociales tienen causas estructurales, pero también causas coyunturales. En el caso nuestro, podríamos utilizar el concepto de estallido social, pero esto podría asemejarse mucho más a un levantamiento de carácter popular. Es una población que se levanta exigiendo un conjunto de reivindicaciones por sus condiciones de vida. Sin duda, detrás de este estallido o este levantamiento popular hay profundas condiciones de inequidad y de exclusión de importantes sectores de la población, pero que en este caso se concentran mucho más en el sector de jóvenes. Los indicadores nos muestran que, como resultado del proceso de la pandemia, la situación de pobreza se incrementó mucho en el conjunto de la población, pero ello se acentuó en el sector o en el estrato de jóvenes. De manera similar, las condiciones de desempleo también se concentraron en la franja de jóvenes. Sabemos, por ejemplo, que la tasa de desempleo en el caso de la ciudad de Cali está en el 17%, tasas altísimas, pero que ellas se concentran en el grupo de jóvenes en el 23%, pero cuando uno lo cruza con el género y con el sexo, encontramos que las mujeres están en el 32% desempleadas. Por lo tanto, se va constituyendo una situación de exclusión social, pero a ello habría que incluirle cierto sentimiento de la injusticia social que estos sectores excluidos sienten, que se está produciendo una injusticia en unos sectores de la población, pero además no podemos perder de perspectiva que las condiciones de pobreza, las condiciones de desempleo por sí solas no explican un levantamiento de carácter popular. Hay que pensar también en la dimensión de la política, en la dimensión de lo político. Y ahí tengo que llamar la atención que también este levantamiento popular está asociado, sin duda, con un profundo descontento frente a la democracia, frente a las instituciones políticas, frente al sistema político. Porque los jóvenes, que han sido los protagonistas en el caso del levantamiento popular, para diferenciarlo de las grandes marchas que ha conducido el Comité Nacional de Paro, esos jóvenes que se sienten excluidos, que tienen un profundo sentimiento de que hay injusticia en el seno de la sociedad, no creen en los partidos políticos, no creen en los dirigentes de los partidos, no creen en el Congreso,
no creen en sus gobernantes. Cuando digo eso es que no creen en los alcaldes, en los gobernadores. Por lo tanto, hay un gran desencanto con la política. Hay un gran desencanto con el sistema político. En ese sentido, ese desencanto tampoco es singular del caso de Cali ni singular del caso colombiano. Está articulado con una oleada de carácter global que se viene presentando a nivel planetario hace por lo menos una década. Por lo tanto, desde el punto de vista político, este levantamiento popular se articula también con la primavera árabe, se articula con los chalecos amarillos en Francia, se articula con los indignados españoles, pero también sin duda con lo que aconteció en el octubre chileno. Por lo tanto, tendríamos que decir que hay causas estructurales de la exclusión, pero también desencanto de la política. Y al articularse todo esto con condiciones particulares de la ciudad de Cali, se presenta el levantamiento popular. Y en este desencanto, profesor Luis Carlos, al que usted se refiere, sin duda los jóvenes en ese momento están asumiendo un papel protagónico. Y vamos a seguir conversando sobre este tema de hoy, las barricadas como un tema inédito, como fenómeno social inédito en este contexto de paro nacional. En unos minutos regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto con nuestro tema de hoy. Hoy estamos hablando sobre las barricadas como fenómeno social inédito en este contexto de paro nacional. Y les cuento que se ha unido a la conversación que tenemos en el día de hoy Víctor Hugo Reina. Él es un joven que ha estado participando activamente en el punto de resistencia de Meléndez. Bienvenido, Víctor Hugo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fulvia, y pues agradezco pues la participación en el espacio y pues con ganas de compartir un poco lo que a lo largo de este mes larguito pues se ha logrado vivir en los puntos de resistencia. Muy bien, estábamos hablando en el primer bloque del programa sobre el protagonismo que han tenido los jóvenes en todo este contexto. Padre Luis Felipe, me gustaría que ¿cuál es su lectura? Me gustaría conocer sobre cómo ve usted las acciones de los jóvenes en este contexto. Yo creo que, siguiendo un poco el análisis juicioso que hizo el profesor Luis Carlos, donde nos da un marco general de todo este problema, tanto desde el punto de vista de democracia como desde el punto de vista de pobreza. Yo quisiera dar dos indicadores y una pequeña conclusión para iniciar. Lo primero, los jóvenes han sido los que más han sufrido esta situación de exclusión. Es decir, si a uno le dicen que 1 de cada 5 de los muchachos entre 14 y 28 años ni estudia ni trabaja, ese es un lío. Y peor, como ya el profesor Luis Carlos lo señalaba, en términos de género, 1 de cada 3 mujeres de 14 a 28 años tampoco ni estudia ni trabaja, ese es un lío grandísimo. Y eso lo trae de filósofos como John Rawls, donde dice que es justo que los costos y beneficios de una sociedad se distribuyan equitativamente. ¿Aquí qué ha pasado? El costo de la exclusión ha caído sobre los mismos, ha caído sobre una población joven que de tiempo atrás venía marcando muchos problemas en términos de integración, por el desempleo, por la falta de oportunidades para el estudio, etcétera. Y con la pandemia, evidentemente, esto se nos potenció. Entonces, aquí hay un problema real y serio de justicia muy profundo. Por eso a mí me ha parecido, y yo he sido muy solidario, yo he estado, Víctor, en tu punto de resistencia. Ahí hay algunos estudiantes de la Javeriana que han puesto un puesto de primeros auxilios emocionales, un grupo de psicólogos. Pues yo estuve allá visitándolos porque me pareció que ese era un aporte muy universitario a un movimiento como estos que está tratando de buscar una reivindicación y una justicia en el país. Muy bien, precisamente, Víctor Hugo, nos gustaría que compartieras con los televidentes desde tu perspectiva, tú que has estado tan activamente participando, ¿qué pretenden los jóvenes en este contexto de paro nacional?
Bueno, yo creo que como lo acaban de señalar, el profe Luis Carlos hacía muy bien referencia en el último artículo que sale del CICSE, en el cual pues hace todo el balance bueno, de las posibles causas que hubieran podido generar esta movilización, porque pues bueno, la gran mayoría son jóvenes, pero también podemos ver grupos etarios diversos que han estado aportando ya no sea desde las primeras líneas, sino en la cocina, otros moviendo alimentos, otros desde el tema de las brigadas médicas, como lo acaban de señalar la persona que me antecede. Pero principalmente yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y que, digamos, desde el punto de Meléndez se ha logrado como destacar o sobresalir, y es que el primero tiene que ver que es una reivindicación de que los jóvenes están diciendo no nos maten, queremos que no nos maten, queremos garantías para la movilización pacífica, queremos también poder participar libremente de lo que es constitucionalmente el derecho a la protesta. Entonces, ese era uno de los primeros elementos que pues, los jóvenes han señalado reiterativamente en los espacios en los cuales se ha logrado participar. Otra de las cosas que yo creo que ha sido importante es el tema de educación y también de oportunidades laborales. Muy bien, gracias, Víctor Hugo. Profesor Castillo, hemos dicho, digamos que es el título también de nuestro programa de hoy, que las barricadas son un hecho, un fenómeno social inédito en estos contextos de protesta y ahora en el paro nacional. ¿Por qué se ha dado justo ahora en esta coyuntura? Bueno, es importante saber que en la teoría de los movimientos sociales los actores emplean lo que nosotros llamamos repertorios de acción, la manera como el movimiento emplea instrumentos para reivindicar determinadas situaciones. La barricada es un repertorio de acción que tiene una historia bastante extensa en los movimientos sociales. Basta recordar en la Comuna de París de 1871 se emplearon barricadas, pero lo singular en el caso nuestro, cuando pensamos en la ciudad de Cali, es que por primera vez en la historia de los movimientos sociales y la acción colectiva en nuestra ciudad se emplea la barricada como un repertorio de acción, con la siguiente singularidad, que la barricada se utiliza en las intersecciones de vías arterias de la ciudad dentro de la ciudad. Allá hay bloqueos. El bloqueo es un repertorio de acción que se emplea hace muchos años por parte del movimiento indígena colombiano y el movimiento indígena incluso latinoamericano, pero por primera vez se emplea el bloqueo y la barricada internamente en la ciudad. En ese sentido, los jóvenes han innovado desde el punto de vista del repertorio de acción este tipo de repertorio. Y detrás de la barricada pues hay una vida cultural, una vida política, una integración impresionante detrás de la barricada, la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. Ahora, se ha ido construyendo un tipo de discurso, elementos discursivos que quieren simplificar estos acontecimientos y se envía el mensaje que todos los que están detrás de las barricadas no son más que delincuentes o vándalos, lo cual eso no es cierto. Eso es solo una parte de la realidad. La principal realidad es que detrás de la barricada están los jóvenes, trabajadores de la construcción, están vigilantes, están incluso rapitenderos, están los padres, están las madres de quienes están en la primera línea. Por lo tanto, el estallido social o este levantamiento popular de la ciudad de Cali tiene como singularidad haber innovado un repertorio de acción que nunca antes había sido utilizado en la protesta social de esa forma tan extensa y tan fuerte. Padre Luis Felipe, y así como lo expresa el profesor Luis Carlos, también en los caleños se ha generado un contraste. Tenemos también, digamos, manifestantes
con expresiones pacíficas, pero también hemos visto expresiones de ira, de odio, de resentimiento. Desde su perspectiva y como rector de una universidad, pero también en su ejercicio en la iglesia, nos gustaría conocer cómo ha sido el papel que ha desempeñado la iglesia en este contexto tan convulso. Sí, aquí yo creo que estas explosiones de ira, de rabia, son muy genuinas, muy salen de las entrañas de las personas que están en este movimiento. Y eso hay que entenderlo y hay que leerlo. Ha sido toda una historia de negación de derechos, de pasar por encima de la dignidad de muchas personas, que ahorita emerge de una manera fuerte, digamos como una olla a presión que se fue calibrando hasta que se toteó. Entonces, ese es un punto. Hay que saber entender un poco esos sentimientos. En segunda instancia, ha sido muy importante la presencia de Monseñor, de muchos de los párrocos y sacerdotes y de diversas iglesias también. ¿Por qué? Porque tenía la confianza de muchos de estos muchachos. Los conocían, los habían acompañado en otros momentos. Y este ha sido, si lo quieres tú, la clave. Alguien escribía, la clave de la solución de Cali pasa por Monseñor. Pues yo creo que ya pasó. Y ese fue, digamos, el gran trabajo que ellos realizaron, fue cómo logramos reconocer a todos estos individuos. Fue lo primero que se hizo, que eso era fundamental. Segundo, reconocidos, tratar de ir sacando esas vocerías para la mesa central. Y yo creo que ese trabajo que realizó Monseñor, pero que muchas universidades estuvieron acompañando algunos de estos ejercicios, pero también por parte del señor alcalde, gracias a Dios se fue dando. Y yo creo que ya hay otro escenario complementario, si lo quieren, a de las expresiones en la calle, pero donde la palabra va a poder circular, donde los actores nos podemos sentar todos a pensar en ese nuevo pacto para una ciudad mucho más incluyente, mucho más justa y donde todos podamos caber. Así es, una sociedad más justa, más democrática, donde todos podamos caber. Con este mensaje yo los dejo hasta nuestro siguiente bloque después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar en la programación de nuestro canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre las barricadas en este contexto de protesta social y de paro nacional. Y nosotras también quisimos con nuestro equipo de producción preguntarle a los usuarios de Twitter qué piensan sobre las barricadas. Y esto fue lo que respondieron. Adelante. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Leonardo León. Las barricadas en la calle no se han terminado porque no han escuchado a quienes las mantienen. No se ha ganado nada y le ha dado esperanza a la juventud que hasta antes del paro no tenía nada. @Luquepal. Existe un abismo generacional entre los negociadores del paro nacional y los jóvenes que están protestando. ¿Las centrales sindicales representan el sentir del país o solo un mínimo porcentaje de la clase trabajadora de Colombia? Sandra Barbosa. Protestar y marchar pacíficamente es legal. Bloquear las vías y montar barricadas es ilegal. Cuando las autoridades garantizan el derecho a la protesta, honran la Constitución y las leyes, y las violan cuando toleran el bloqueo de vías o la destrucción de bienes públicos y privados. @Isquema_. La verdad, gracias al paro, le encontraron utilidad a semejante despilfarro de plata: hacer barricadas. Santiago Carmona. Deslegitimar las protestas porque hay jóvenes que pertenecen a grupos criminales protestando es invisibilizar que muchos de esos jóvenes están en eso por las pocas garantías que el Estado y su medio les ofrecieron. Es desconocer qué era eso o ver a su familia aguantar hambre. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.
A mí me gustaría comentar un poco con ustedes, con el profesor Castillo que nos acompaña en estudio y con quienes nos acompañan virtualmente sobre algunos de estos testimonios. Por ejemplo, Víctor Hugo, ¿tú qué le responderías a David Esteban? Que él dice, la verdad, gracias al paro le encontraron utilidad a semejante despilfarro de plata, hacer barricadas. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que ahí hay algo que también es importante y a veces la barricada por la barricada, pues uno diría, bueno, ¿cuál es el propósito? Pero cuando uno habla con los jóvenes que están ahí en medio de los puntos de concentración, lo que se puede evidenciar es que la barricada, digamos, pues por una parte, pues sí disminuye los temas de movilidad, pero lo que se pudo ver es que también fue como la forma de protegerse, digamos, de los ataques constantes que en los diferentes puntos se reportaron en la ciudad. Yo creo que para nadie es un secreto los más de 70 personas asesinadas en todos los puntos de concentración. Entonces la barricada implícitamente también lo que estaba representando era la forma de seguridad de esos puntos de concentración, de que solo no era, pues digamos, el hecho de la barricada en sí, sino también se transformaron en puntos culturales donde se hacían un montón de actividades para la comunidad en general. Padre Luis Felipe, Sandra Barbosa dice, protestar y marchar pacíficamente es legal. Bloquear las vías y montar barricadas es ilegal. Cuando las autoridades garantizan el derecho a la protesta, honran la Constitución y las leyes y las violan cuando toleran el bloqueo de vías o la destrucción de bienes públicos y privados. ¿Qué le comenta usted a Sandra Barbosa? Bueno, yo le diría a Sandra que qué rico que en Colombia todas las garantías y los derechos fundamentales también se cumplieran. Si todas las personas en Cali se acostaran después de haber tenido 3 comidas al día, y si todos los niños en edad de estudiar pudieran ir a sus colegios, a sus universidades, ¿cierto? Si la salud estuviera para todos, uno diría, hay un Estado constitucional de derechos, ¿cierto? Y después podríamos pasar a esos otros derechos, que es la movilización, etcétera, ¿cierto? Entonces yo aquí sí haría una relevancia, en que aquí estamos analizando unos problemas gravísimos que hay en la sociedad, que si bien una barricada puede tener estos efectos, ¿cierto? Y puede ser muy grave, por ejemplo, que por las barricadas mueran personas. Pues no, evidentemente tenemos que organizar una protesta y hoy se hablaba con los de la Minga sobre esa regulación también de la protesta. Pero yo creo que es muy importante empezar por lo más esencial en nuestra sociedad. Y después sí podemos bajar a otro tipo de derecho. Esa sería mi primera reflexión. Y la segunda reflexión es que yo sí creo que ha habido ciertas barricadas y ciertas formas de hacerlo que estaban estrangulando el país. Y en eso yo creo que tenemos que ser autocríticos en el análisis de todo este movimiento, porque uno no puede tampoco pasar por encima de los derechos de muchísimas personas. Ahí yo creo que también la forma como se lleva la protesta hay que saberla dosificar. Uno no puede estrangular a los otros, uno no puede decir, es que son daños colaterales. No, ahí hay que también tener cuidado. Finalmente, profesor Castillo, está el comentario de Santiago Carmona, que él dice deslegitimar las protestas porque hay jóvenes que pertenecen a grupos criminales protestando es invisibilizar que muchos de esos jóvenes están en eso por las pocas garantías que el Estado y su medio le ofrecieron. No, yo tengo que decirle a la persona que hace este comentario que comparto completamente su punto de vista. Por lo siguiente, porque ninguna persona se convierte en delincuente porque tenga una información genética que lo lleve a ser así. Una persona, un joven,
se convierte en delincuente porque las condiciones estructurales en las cuales él se ha levantado, condiciones de pobreza, inequidad, explican y lo arrojan en la práctica en los brazos de la delincuencia. Incluso el Estado, el mismo Estado, tendrá que elaborar políticas públicas para sacar a los jóvenes de contextos en los cuales están insertos y que se convierten, a pesar de su voluntad, en delincuentes. Es un fenómeno de carácter social. Pero aquí, como también comparto el punto de vista de la persona que hace el comentario, pues se ha montado una especie de narrativa para deslegitimar este tipo de movimiento, diciendo que todos aquellos que están detrás de las barricadas son delincuentes, lo cual eso no es toda la verdad. Yo repito, es cierto que detrás de las barricadas hay jóvenes vinculados con actividades delictivas, nadie lo va a desconocer, porque son empujados por las fuerzas de las circunstancias a esas situaciones, pero sin duda son una minoría. La inmensa mayoría son más bien jóvenes trabajadores, desempleados, jóvenes que no estudian, que no trabajan y que están buscando dentro de este movimiento una respuesta del Estado que históricamente les ha sido negada. Bien, yo me quedo con ese último comentario del profesor Luis Carlos. Nuevas políticas públicas de respuesta, como respuesta a todos estos movimientos convulsos que hemos estado viviendo. Después de los siguientes mensajes institucionales, regresamos. Muchísimas gracias. Continuamos en contacto. Hoy estamos hablando sobre las barricadas como un fenómeno social inédito en este contexto de paro nacional y de protestas sociales que se han vivido en la ciudad de Cali. Ya estamos en la recta final. Sin embargo, quiero hacer una pregunta para Víctor Hugo, que ha preparado también nuestro equipo periodístico, y la quiero trasladar. Detrás de todas estas acciones violentas que se han presentado con la policía, podríamos llamarlo, como lo han dicho algunos, dentro de las teorías de la conspiración. Se ha pensado que existen organizaciones internacionales que estuvieran subvencionando todo ello. ¿Qué piensas tú al respecto, Víctor Hugo? Bueno, pues yo frente a eso creo lo siguiente, y es, ahí no sé si me estén escuchando. Estamos escuchando muy bien. Listo. Como hace rato lo señalaba el profe Castillo, pues han surgido muchas cosas frente al proceso del paro, una en aras de legitimar lo que se ha venido haciendo y que ha sido meramente una construcción de base, porque pues cuando nosotros miramos, pues es la misma gente la que se ha venido organizando, no era la vanguardia en algún momento que decían que eran los universitarios los que estaban liderando el proceso, sino es la gente la que se ha venido organizando. Y digamos que sí han surgido muchas de esas tendencias en deslegitimar, digamos, el proceso, señalando de que hay fuerzas de diferente índole permeando lo que se está realizando frente al paro. Yo más bien señalaría unos hechos que sí han sido muy claros y visibles ante los ojos no solo de prensa, sino de, digamos, de organismos internacionales, y es las violaciones constantes, digamos, de violación de derechos humanos y de, digamos, arremetidas de civiles, porque han estado, digamos, la fuerza pública a menos de 1,5 metros y aún así no pasa nada. Entonces yo creo que sería como también reflexionar frente a esas otras cosas que se han tenido que vivir en medio del paro nacional. Bien, y como yo les comentaba, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Padre Luis Felipe, me gustaría que diera un mensaje final para nuestros televidentes. Creo que lo más importante ahora, y es lo que hemos relevado desde CIESCO, todas las universidades del suroccidente, es la primera vez que todas las universidades como grupo hemos dado unos mensajes muy claros a la ciudadanía sobre esta realidad. Y uno el último que hicimos se llamaba "Lo valiente es dialogar, escucharnos es el camino". Y yo creo que eso es
fundamental. Y nosotros nos la vamos a jugar profundamente por el diálogo. Hoy estuvimos como universidades con la Minga, con esa construcción de ese pacto social para un nuevo país, y esperamos también desde las universidades acompañar todo este proceso con los jóvenes, con los sectores sociales, con los empresarios, con la sociedad civil, y evidentemente en un momento determinado tendrá que entrar el Estado. Puede ser que ahora no está como muy en disposición de mucho diálogo. Pues muy bien, la sociedad sigue adelante y es el constituyente primario. Profesor Castillo, como lo dice el padre Luis Felipe, lo valiente es dialogar, porque no es fácil establecer puentes de comunicación con quienes piensan completamente diferente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué mensaje les llega a nuestros televidentes en el programa de hoy? Sí, el mensaje mío es que nosotros, como sociedad contemporánea, tenemos el principal estallido social de la historia reciente de Colombia y de la ciudad de Cali. Y ha sido un estallido social con una dosis de violencia impresionante. Hemos tenido muchos muertos, hemos tenido demasiados desaparecidos. Pero como nos enseñó la cultura milenaria china, toda crisis es también una gran oportunidad. Entonces nosotros estamos también en medio de la crisis en una gran oportunidad para construir un país más equitativo, para construir un país de menos desigualdades, para construir un país donde se puede escuchar la voz de los que históricamente no han tenido voz, para construir un país de un sistema democrático e inclusivo. Y todo eso solo lo podemos lograr a través de un pacto social, un nuevo pacto social, y que el conflicto, como lo ha dicho el padre, solo y únicamente lo podemos tramitar a través del diálogo razonado, escuchar las razones del otro. Y nosotros, como seres humanos, tenemos una maravilla, que es el uso de la palabra, que nos distingue como seres humanos de las otras especies. Por lo tanto, debemos emplear la palabra y debemos emplear el diálogo para resolver esta crisis y construir una mejor sociedad futura. Así es, construir una mejor sociedad futura. Víctor Hugo, nos hemos propuesto desde el programa En Contacto de la Universidad del Valle comprender, escuchar, sobre todo las voces de los jóvenes. Tú que has estado participando activamente, ¿qué le dices a nuestros televidentes en el programa de hoy? Yo creo que en medio de la práctica, y yo creo que es bonito señalarlo, y es mientras en las calles caían jóvenes, ¿cierto? Debido a la represión, los diferentes puntos de resistencia lo que se dieron fue al diálogo. Y se sentaron ahí con diferentes instituciones a construir y a proponer una nueva ciudad, a proponer un nuevo esquema, como lo acaba de señalar el profe Luis Carlos, una sociedad que les brinde más oportunidades. Entonces yo creo que partiendo desde el diálogo y en esa resolución pacífica de los conflictos, en la cuales los que por décadas han estado sin voz, pues que sean escuchados y también puedan participar en todo ese proceso de distribución de la riqueza. Entonces seguimos abiertos siempre al diálogo. Muy bien, seguimos abiertos siempre al diálogo, nos dice Víctor Hugo. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Luis Carlos Castillo por acompañarnos en el programa de hoy. Igualmente al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchísimas gracias también a Víctor Hugo Reina, que también nos ha acompañado y que ha compartido con nosotros todas sus impresiones. Por supuesto, a ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos igualmente en el desarrollo del programa de hoy. Yo los espero en una próxima emisión para que continuemos en contacto.